Hola, buen día, mi nombre es Johan Saavedra, soy estudiante de Ciencias Políticas y en esta oportunidad abordaremos el tema de la Constitución Política y el conflicto armado, un tema que ha sido de vital importancia para nuestro Estado colombiano, y para el desarrollo de este tema nos acompañan las estudiantes de Ciencias Políticas Lina Sánchez, María Amparo Meneses y María Clara Calle. Ellas nos ayudarán a entender un poco más este tema. Acompáñenos a continuación. La Constitución Política de un país es el documento imprescindible que constituye los principios y normas que rigen la organización y el buen funcionamiento del Estado. Cuando hablamos del contexto del conflicto armado, la Constitución Política puede jugar un papel crucial en la resolución del mismo y puede ser utilizada como el instrumento primordial para la resolución del conflicto armado de varias maneras. En ella se establecen los principios y valores fundamentales del Estado, como la democracia, la justicia y la igualdad. También reconoce y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Y es con ella que se puede establecer mecanismos de resolución de conflictos como la negociación, la mediación y el arbitraje. En Colombia, la Constitución Política de 1991 establece en su artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de todos, y que el Estado promoverá la paz y la convivencia pacífica. Además, la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece mecanismos para la restitución de tierras y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Daremos paso a la estudiante de Ciencias Políticas Lina Sánchez, que nos hablará sobre la amnistía y la justicia transicional. Lina, por favor. Gracias, Johan. Y en este momento vamos a abordar el tema de la amnistía, la justicia transicional a la luz de la Constitución Política. La postura va a ser que las víctimas como tal no se sienten identificadas con este beneficio. ¿Por qué? Porque es un beneficio que, bueno, si bien se ha aprendido de errores de procesos de paz antiguos como con los paramilitares, donde en este momento se determina que la amnistía únicamente se brinda para delitos políticos y conexos. Esto se ha cumplido, pero no obstante se piensa sobre el derecho que tienen las víctimas, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición. ¿Qué piensan las víctimas? Dentro de los espacios de participación que son muy pequeños que se les brindan a las víctimas, han manifestado que las declaraciones que hacen o las versiones que brindan delante de la JEP, los intervinientes, ejecutores de crímenes de lesa humanidad que se desmovilizaron, no brindan una verdad total, porque omiten detalles, porque quizá las víctimas no permiten, digamos, que intervengan o que interrumpan esa declaración, quedando con dudas, quedando con preguntas e incógnitas que nunca se les da respuesta. De hecho, hay espacios que se dan como pues cuando se celebra el Día de las Víctimas del Conflicto Armado en comisiones de la verdad a través del Senado, y se les escucha y se identifica que para ellos hay una impunidad y más sobre el tema de la amnistía, porque son beneficios que no se deberían brindar, sino que deberían ser muy específicos cuando se brinda realmente una reparación y un acceso a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por tu intervención. Ahora daremos paso a la estudiante de Ciencias Políticas María Amparo Meneses, que nos hablará de la participación ciudadana y la democracia participativa en la Constitución Política. María Amparo, por favor. Muchas gracias, Lina, por tu aporte. Por otro lado, la Constitución de 1991, a diferencia de su predecesora, establece una democracia participativa en donde se le brindan las garantías de participación a la ciudadanía a través de diferentes mecanismos consagrados en sus artículos, como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, entre otros. Si bien esto es un avance significativo en términos de derecho y fortalecimiento de la democracia, el cumplimiento efectivo de las garantías de participación en Colombia ha tenido y aún tienen varias dificultades en su aplicación. Por supuesto, esto se debe a las diferencias históricas irreconciliables que tienen varios sectores económicos y políticos en Colombia,
Como bien lo señala Fernando Guillén en su libro El poder político en Colombia, por tradición económicas y políticas, que han dejado un país en profundas diferencias regionales, en donde la violencia rural sigue afectando los procesos y las garantías democráticas establecidas en la Constitución. Muchas gracias, María Amparo, por tu intervención. Efectivamente, la violencia rural sigue afectando los procesos y garantías democráticos de la Constitución. Ahora vamos a dar continuidad a la compañera María Clara Calle, quien nos hablará sobre la relación existente entre la Constitución política y los acuerdos de paz. María Clara, por favor, tienes el uso de la palabra. Precisamente de la participación ciudadana en la creación de la Constitución es que surge la paz como un valor, un fin del Estado, un deber y un derecho. Comencemos entonces por hablar del valor. La paz está dentro del preámbulo de la Constitución y esto es muy importante porque primero tenemos que recordar que la Constitución surge de un proceso de paz con las guerrillas. No en vano surge entonces la paz dentro del preámbulo. Y el hecho de que esté en el preámbulo y de que sea un valor significa que es un principio del ordenamiento jurídico del cual se irradia la creación y la interpretación de todas las normas. La Corte Constitucional en la sentencia T406 de 1992 nos recordó que la parte orgánica de la Constitución, esto es la estructura del Estado, importa porque es el reflejo y la aplicación de esos valores de la parte dogmática de la Constitución donde está la paz. Además, la Constitución establece que la paz es un fin esencial del Estado en el artículo 2, un derecho fundamental tanto individual como colectivo en el artículo 22 y un deber del ciudadano en el artículo 95. Además, la jurisprudencia posterior de la Corte Constitucional ha hablado de la paz como el estado ideal. Sin embargo, hay un contra de esto y es que a pesar de ser un valor, un fin del Estado, un deber y un derecho, no se ha materializado, nunca se ha realizado y prueba de ello son los conflictos constantes que hay en Colombia. Muchísimas gracias, María Clara, por tu valiosa intervención. Para terminar, la Constitución política puede ser una herramienta efectiva para la resolución del conflicto armado, ya que establece principios y valores fundamentales, reconoce y garantiza derechos y garantías y establece mecanismos de resolución de conflictos. Es importante que estas herramientas sean utilizadas para promover la paz y la convivencia pacífica, ya que el Estado colombiano no puede seguir en ese letargo oscuro de violencia que el conflicto armado sí ha aprovechado. Este fue un tema de Constitución política y conflicto armado. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.